¿Te acuerdas de Edgar y Ellen? ¿Nos encargamos del espectáculo, hermana? Sabes que me gustan los fuegos artificiales. Hoy hablaremos de una serie de esas que, a pesar de ser graciosas, al verla no dejas de pensar que te da un aire siniestro a lo largo de sus tramas. Pero esta serie es más particular para los amantes de lo siniestro y lo gótico. Quédate hasta el final y si te ha gustado, déjame tu like y tu suscripción, que eso me ayuda mucho, y al canal para seguir recordando buenos tiempos. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Edgar y Ellen empieza como una serie de libros infantiles de ficción y misterios, escrito por el estadounidense Charles Ogden e ilustrados por Rick Carton, los cuales su primera entrega titulada Edgar y Ellen Bestias Raras salió a la luz en el año 2003. La característica de los libros es ser misteriosos e intrigantes para los niños, rozando un poco el terror. Ogden crea estos libros inspirados en la obra del escritor Edgar Allan Poe, a quien tal vez conozcas por los cuentos de El Cuervo y El Gato Negro. De hecho, el nombre de los personajes, Edgar y Ellen, vienen del nombre de Poe. En el año 2006, Border Entertainment empieza a producir unos cortos animados inspirados en los libros para ser transmitidos por YTV en Canadá, trayéndolo primero a los gemelos como caricatura. Esto hizo que se convirtiera en una animación estadounidense y canadiense, cuyos cortos también serían transmitidos en Estados Unidos y Reino Unido por el canal de Nicktoons, perteneciente a Nickelodeon. Aparte de la producción de 13 cortos, se produjeron 6 especiales que duraban lo de un episodio convencional, enfocados en una aventura de algún día festivo en específico, como Halloween, Navidad, Día de los Inocentes o San Valentín. El 7 de octubre de 2007, Edgar y Ellen saldría a la luz como una caricatura oficial para los territorios de habla inglesa. Para Hispanoamérica llegaría en junio de 2008, tanto en forma de cortos entre comerciales como de su serie animada, con la curiosidad que por la región hispanoparlante de América se transmitió por Cartoon Network en 2 etapas, de 2008 a 2009 y de 2011 a 2012 de manera más breve. Edgar y Ellen narra las aventuras de unos gemelos que viven en una mansión terrorífica en un pueblo bastante colorido llamado Notlandia. Esto hace que la apariencia descolorida, pálida, demacrada y siniestra de los gemelos destaque mucho. Cuando eran muy chicos, sus padres deciden irse de vacaciones por el mundo, pero estos jamás volvieron a casa. Edgar y Ellen solo se tienen ellos, su mayordomo Heinmarks y su mascota llamada Mascota, quien es una cosa peluda con un ojo. A pesar de su apariencia siniestra, los gemelos son muy listos y usan su inteligencia para hacer bromas al pueblo de Notlandia, especialmente a Stephanie Nightlight, la hija del alcalde con quien tienen una relación de odio mutuo. Es como si Edgar y Ellen fueran una combinación entre Bart y Lisa Simpson, inteligentes pero traviesos. Edgar es muy listo y hábil para construir cosas, por lo que siempre lleva con él su maletín especial al que considera su mayor tesoro. Edgar en ocasiones parece ser más emotivo que Ellen, así como un poco más dependiente de ella. Ellen es muy astuta y es la que tiene las ideas de las travesuras para que Edgar pueda construir lo que necesiten. Al ser la gemela que nació primero, es de un carácter más fuerte que Edgar y tiene un sentimiento fuerte de cuidar a su hermano, siendo un caso raro en caricaturas de hermanos que se complementan muy bien y que se ayudan mutuamente, sin tener rivalidades de por medio. Esto tal vez se deba a que ya tienen una rival en común. En la serie animada, tanto Edgar como Ellen al final de cada episodio tendrán un segmento donde interactúan con el espectador, llamados el maletín de Edgar y el horóscopo de Ellen. Stephanie es la chica princesa de la escuela, quien se cree superior por ser hija del alcalde. Nunca le cayó bien Ellen y Ellen tampoco agrada de ella. Esto lleva a que Edgar se ponga del lado de su hermana y también le caiga mal. Lo raro es que con Edgar la relación es menos odiosa, pues incluso Edgar y Stephanie trabajan juntos en un episodio para detener a Ellen cuando es presidenta escolar. Y en uno de los especiales aparentemente Stephanie se pone celosa de que Edgar está bailando con una chica llamada Úrsula. Entre la trama de algunos de esos episodios y especiales se encuentran medallistas fríos. Son las Olimpiadas de Invierno en Notlandia, y sorpresivamente Edgar y Ellen vencen a Stephanie, quien siempre ganaba con su equipo. Esto hace que los gemelos representen al pueblo. Stephanie hace que los gemelos sean expulsados de la competencia porque para competir debe de tener mínimo un equipo de 3 integrantes, tomando ella y su equipo el puesto. Los gemelos se enteran que en la competencia está una pandilla que buscará ganar para apoderarse de Notlandia, lo que hará que nuestros amigos unan fuerzas con Stephanie para ganar y salvar al pueblo.
Enamorado. En el día de San Valentín, Edgar se enamora de una chica llamada Úrsula. Todo va bien, pero Ellen siente que hay algo raro, y en efecto, resulta que Úrsula está fingiendo amar a Edgar para robarse su maletín especial y crear inventos para hacerse millonaria. Edgar no solo no cree, también empieza a alejarse de su hermana. En el baile escolar es donde un plan de Ellen sale mal, y Edgar salva a Úrsula de ser herida, pero a esta le traiciona y le roba su maletín estando él herido. Es donde se da un momento triste en que vemos a Edgar llorar por primera vez. Al final, los hermanos se arreglan y Edgar se reconforta porque sabe que Úrsula no podrá usar su maletín, lo que en efecto ella recibe una explosión al intentar usarlo. Nadie es tonto, haciendo referencia a la canción de Cinderella. El Día de los Inocentes ha llegado, y los gemelos planean hacerse bromas uno al otro, hasta que entienden que lo mejor sería hacer bromas al pueblo. Cuando están en el asunto, resulta que al pueblo llega un hipnotizador que querrá apoderarse de Notlandia. Esto hace que los gemelos Stephanie vuelvan a unir fuerzas para detener al villano, salvar el pueblo y al alcalde. Dulce o gemelos. Es Halloween. Stephanie dará una fiesta de disfraces. Los gemelos engañan a los chicos diciendo que la fiesta será en su mansión y así jugarles bromas a todos. También quedarse con los caramelos. La broma resulta mal cuando un químico de Edgar cae en Berenice, la planta carnívora de Ellen, que muta y empieza a atacar a todos. Los gemelos buscarán cómo volver a Berenice a la normalidad y salvar a los chicos. La serie tuvo 13 cortos animados, 6 especiales y una temporada de 26 episodios. Algunos deciden contar 2 temporadas, asumiendo que los cortos y los especiales forman parte de la primera. La serie también fue lanzada en DVD en su idioma original, conteniendo todo su material. La caricatura con los libros presentan algunas diferencias como en las personalidades de los gemelos, pues en los libros, Edgar y Ellen son más como genios malvados y sus bromas son más peligrosas. Según la trama de la caricatura, puede ubicarse antes de las tramas de los primeros 3 libros. La caricatura tiene calificaciones mixtas y muchas son mediocres, no pasando de los 6 puntos de 10. Como mencioné, uno de los puntos fuertes es la relación que muestran Edgar y Ellen de complementarse bien como hermanos, alejándose del cliché de hermanos rivales o que son distintos. Su relación es tal que perturba saber que hay gente que los chipea, además de tener una clara influencia de obras como Los Locos Adams o Beetlejuice. Se puede ver también que muchas de sus tramas parecen ser un cuento de Edgar Allan Poe adaptado a niños, y es una caricatura que fácilmente se puede dejar de fondo, pero cuando la ves es entretenida a pesar de no ser tampoco la gran cosa. A diferencia de otras caricaturas con tintes siniestros como Invasor Sim o Coraje, el toque siniestro era más light, y dejaban en claro que la trama iba de 2 chicos distintos y solitarios que hacían bromas para divertirse, y a su vez para proteger a un pueblo que ellos han acogido con cariño. Lastimosamente, la serie en la actualidad es muy difícil de encontrar, incluso en su idioma original no está disponible en muchas plataformas populares, aunque sí lo está si lo buscas. En español es donde está el problema. Al menos yo no encontré episodios completos, más allá de algunos de sus cortos. Incluso hay gente que ya le ha dado el estatus de Lost Media a la serie en español, lo cual es sorprendente teniendo en cuenta que su última transmisión oficial fue en 2012, un año no tan lejano y en donde Internet ya era algo muy avanzado. Como digo en estos casos, si alguien tiene episodios, DVD o parecidos en español, puede compartirlos y no dejar perderle toda esta serie, pues como dije, incluso en su idioma original cuesta un poco encontrarla. No encontré datos de la caricatura sobre algún doblaje para España o si tuvo transmisión en el país, por lo que déjame en los comentarios si fue transmitida para salir de dudas y abonar a la información. Para su doblaje en español para Hispanoamérica hecho en Venezuela, Jesús Núñez es Edgar. ¿Nos encargamos del espectáculo, hermana? Yancy Rivero es Ellen. ¿Sabes que me gustan los fuegos artificiales? Y María José Esteves es Stephanie. En su idioma original, Caitlin Barr es Edgar. Gillian Michaels es Ellen. Y Ashley Ball es Stephanie. ¿Y tú recordabas a Edgar y Ellen? ¿Te gustaba o no? ¿Qué episodio es el que más recuerdas? Déjamelo en los comentarios así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.